quede bien claro las señales de la venida del Señor, porque pues últimamente como que todo el mundo anda inquieto, ¿verdad? De que si ya está a la puerta, que si ya va a venir, que un montón de cosas, ¿verdad? Pero la realidad es de que debemos nosotros apegarnos a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? No estar sacando conclusiones que no son bíblicas, ¿verdad? Porque por las situaciones empezamos a malinterpretar, ¿verdad? Vamos por favor al Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Y vamos a leer a partir del verso 7. Lucas 21, a partir del verso 7 al 19. Amén. Amén. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin, ¿qué dice? No será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes, ¿sí? Fíjense, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjense cómo aquí la palabra de Dios dice, antes de que vengan las situaciones caóticas del mundo, viene la persecución de la iglesia. No vienen después, ¿sí? Entonces, primero va a venir la persecución de todos los creyentes. Y después de esa persecución, entonces sí van a venir los grandes terremotos, las grandes pestes, las grandes guerras, el hambre y todo eso. Pero primero viene la persecución de la iglesia, ¿sí? Ahorita la iglesia no está perseguida, ¿sí? Entonces entendamos lo que la palabra de Dios dice. Exacto. No porque ya se vino ya Cristo. Espérame, no, hay que leer lo que dice la palabra, ¿sí? Primero nos tienen que andar persiguiendo y encarcelando y matando y haciendo un montón de cosas. Sí. Y después de eso vienen todas estas cosas. No es al revés, ¿sí? Vamos ahora a Mateo capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24,
versículos del 3 al 15. Y vamos a ver aquí 7 señales que van a venir previas a la venida de Jesucristo. ¿Sí? Mateo 24 a partir del 3. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjense bien, Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque el único que conoce lo que va a suceder es Dios. Ni siquiera Cristo. Es Dios. Por eso dice: cuidado, porque muchos van a empezar a hablar de que esto ya se va a acabar, de que Cristo ya va a venir. Y dice: cuidad que nadie os engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí la palabra el Cristo quiere decir el Mesías, el mensajero, ¿sí? El que tiene el aviso, por decirles de una manera, ¿sí? Entonces, por eso dice, muchos van a decir: yo soy el mensajero, yo soy el ungido, yo soy el que conoce todas las cosas, dice. Y a muchos van a engañar, ¿sí? ¿Con qué? Con falsas enseñanzas, con falsas interpretaciones, ¿ok? Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Primera señal: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Y lo que dice? Pero aún no es el fin. Entonces, la primera señal, si quieren marcarla ahí en su Biblia, es guerras y rumores de guerras. Okay. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La segunda señal: y habrá pestes. La tercera señal: hambre. Después viene terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Y luego fíjense, viene un versículo muy importante, dice: y todo esto será principio de dolores, ¿sí? O sea, es una serie de acontecimientos que se van a ir dando. No quiere decir que cuando se ve ya, no, es el principio, quiere decir que van a pasar más cosas, ¿sí? Y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra señal: la persecución de la iglesia, ¿sí? Ahorita la iglesia ha sido perseguida, no, ¿sí? A lo mejor han matado muchos cristianos en China, o en Corea, o en Irán, o en Irak, pero no es en todo el mundo. Y aquí la persecución es en todo el mundo, ¿sí? Si no, pues entonces se va a aparecer primero Cristo por allá, ¿no? Porque ahí está la persecución, ¿no? Esto debe de ser en todo el mundo, ¿sí? Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿sí? ¿Cuál es la falsa profecía? La que no se apega a la verdad de las Escrituras, ¿sí? La que no dice la verdad de lo que Dios nos quiere dar a conocer, ¿ok? Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Por los falsos profetas, ¿sí? Porque van a decir: no, pues es que los que se portan mal viven mejor. ¿Por qué a ellos les va bien y a nosotros los persiguen? ¿Por qué de todas maneras los cristianos se enferman y se mueren? ¿Sí? Entonces se va a enfriar el amor de muchos. ¿Y qué va a suceder? Se van a alejar de Dios. Se van a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el plan del demonio.
que una falsa profecía, una falsa enseñanza aleje a la gente de Dios, de la verdadera salvación. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí la palabra salvo quiere decir rescatado, aliviado, ¿sí? Si nosotros sabemos lo que va a pasar, ¿sí?, pues ya no vamos a andar con ese temor, ¿verdad? Sino que sabemos que son cosas que van a suceder. Y que al contrario, eso debe de reforzar nuestra fe. Es como, por ejemplo, el que tiene una enfermedad terminal y le dicen, pues tienes 3 meses de vida. ¿Qué hacen? Pues empiezan a juntarse con su familia y a pedir perdón al que hizo daño y a reacomodar las cosas, ¿verdad? Así debe ser con nosotros. Si sabemos que estamos viendo señales del principio del fin, ¿qué relación debemos restaurar? Primero con Dios y luego con nuestra familia. ¿Sí o no? Pero si no estoy bien con Dios, aunque esté bien con la familia, la condenación no me la va a quitar. Porque el que nos salva es Dios y no es nuestra familia. Entonces, el que abre su corazón a Dios, ¿sí?, Dios le da sabiduría para tener una reconciliación con la familia o con la gente o con quien tengas problemas, ¿verdad? Por eso dice aquí, por causa de ellos se va a enfriar el amor a Dios, ¿sí?, y se van a alejar de las iglesias, ¿verdad? Es como ahorita les dicen, no vayan a lugares con turista, uno jaló para Acapulco. Es que es tiempo de estar con la familia. No, es tiempo de estar prudente. Es muy diferente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que siempre en los últimos tiempos de problema es cuando quieren resolver todo. Cuando que Dios nos da cada tiempo en su momento, ¿verdad? Y dice, otra señal, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, dice, y hasta entonces vendrá el tiempo. Ahorita el evangelio se ha predicado en todo el mundo. No, hay un montón de países que ni siquiera dejan entrar a los cristianos, están prohibidas las Biblias, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces debemos entender que primero, fíjense, primero viene la persecución de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a predicar el evangelio en todo el mundo. Y el demonio, ¿qué es lo que quiere hacer? Que no se hable de la palabra de Dios, que la gente se aferre a sus creencias particulares, que la gente se aferre, ¿verdad?, a sus costumbres, a sus tradiciones. Por eso Dios dice, no, el mundo debe de conocer el evangelio y su decisión será la que determine si será salvo o no será salvo, ¿sí? Entonces, no hemos sido perseguidos ni se ha predicado en todo el mundo el evangelio. Entonces son los principios, no es el final, para que no anden asustándose de que Cristo ya viene y está a la puerta y ponte la cuenta, el pecador, porque a lo mejor mañana llega. No, hay que leer las señales que Dios usa por medio de su palabra, ¿sí? Dice en el verso 21, en el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia va a vivir la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? Pues todo lo que estamos leyendo: guerras, pestes, hambres, persecución, muerte. Todo eso es la gran tribulación que va a vivir la iglesia. No es después, ¿sí? Esta es la gran tribulación, ahí lo dice. No habrá otra tribulación, ¿sí?, ¿verdad?, como hasta ahora, ni en el futuro. Entonces, aquellos hermanos, hermanas que dicen, es que hay dos tribulaciones, la tribulación y la gran tribulación,
tribulación, bueno, pues este versículo se los aclara. No hay otra más que esta que está hablando, ¿verdad? Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, no va a ser un gran tiempo de tribulación, ¿sí? Va a ser un momento en donde todo el mundo va a ser probado en su fe. El versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, después de la tribulación que va a vivir la iglesia y el ser humano, viene un descontrol en el universo. Viene también una tribulación cósmica, ¿sí? Es decir, vamos a ver, ¿verdad? Quizás choques de estrellas, tormentas electromagnéticas, yo no sé, un montón de cosas. No se ha visto tampoco, ¿sí? Porque fíjense cómo dice, e inmediatamente de eso viene un descontrol en el cosmos. ¿Por qué? Porque es parte de la creación. Nosotros debemos de pensar siempre en un espectro general, ¿verdad? En una imagen general de que Dios creó todo el universo, no nada más la tierra y nosotros. Entonces esa tribulación también va a ocasionar problemas allá arriba. Después de que suceda eso, fíjense, después de que veamos situaciones en el espacio, en el universo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿sí? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Quiénes son los que se van a lamentar? Los que no creyeron. Entonces fíjense todo lo que tiene que pasar para que venga Jesucristo, ¿sí? No es después del coronavirus, no es después del hambre del África, no es después de la guerra de Israel con Siria. No, tienen que pasar un montón de cosas. Un montón de cosas tienen que suceder para entonces nosotros decir, ya está a la puerta. Ahorita lo que estamos viviendo es para pensar cómo está mi relación con Dios. Porque qué tal si saliendo de aquí eres llamado con el Señor, te da un infarto, te atropella, una bala perdida, algo te pasa y ¡bum! No vas a esperar la tribulación. ¿Por qué? Porque en ese momento vas a estar frente a Dios. Y ahí es donde debemos pensar cómo está mi relación con Dios. Ahorita son alertas que Dios nos está mandando porque dice, está empezando las señales, ¿sí? Para que lo busquemos de todo corazón al Señor. Y vemos que la tribulación no nada más va a ser en la tierra, sino también en el cosmos. Y después de eso, entonces vamos a ver la venida de Jesucristo. Por eso debemos ser sabios cuando leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos alerta, ¿sí? Vamos a regresar a Lucas 21. Lucas 21, versículos 16 y 17. Amén. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sí? Fíjense cómo la gente incrédula va a empezar a perseguir al cristiano.
¿sí? No son los gobiernos, es la familia. No es la policía como luego en las películas, no, es la propia familia la que va a denunciarte, ¿sí? Porque van a prohibir todo lo que sea frente a Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, en los tiempos de la Inquisición, todo el que era judío o era musulmán, ¿verdad?, lo denunciaban ante quién, ante el catolicismo, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que renunciaran de su fe, o los quemaban, o los torturaban, o los mataban, ¿sí? ¿Y quiénes eran los primeros que denunciaban? La familia, ¿sí? La familia eran los primeros que denunciaban. ¿Por qué? Porque el terror religioso, ¿verdad?, se levantaba contra todo lo que se relacionara contra Jesucristo. ¿Qué sucede en la actualidad? Fíjense, y es bien triste. El católico nos ve como enemigos a los cristianos y no dicen creer en Cristo. ¿Por qué nos ven como enemigos? Porque no adoramos ni a imágenes ni al viejillo del Papa. Y nos ven como enemigos, ¿verdad? Como demoníacos, como satánicos, como niños y un montón de cosas, ¿no? Es más, en las familias, ¿no? Si te alejaste de la religión de tus padres y tus abuelos, no te quiero ver aquí en la casa, y olvídate que tienes familia. Nos empezó, el corazón habla su boca, ¿sí o no? Entonces fíjense cómo aquí la palabra de Dios dice, la persecución de la iglesia va a iniciar en la propia familia, porque el fanatismo religioso de cualquier religión se va a levantar contra todo lo que se refiere a Jesucristo. Ahí es donde nosotros debemos de tener fe. Ahora, aquí lo que dice es que se van a levantar los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. O sea, en el núcleo más cercano es donde va a empezar a haber ese choque. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que una casa dividida no prevalece, una familia dividida, ¿cómo queda? Destruida. Y hay gente que prefiere la familia que a Dios. ¿Y dónde va a estar la salvación? La van a desechar. La van a desechar. El verso 20 al 22 dice: pero cuando vieneis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ok. Entonces aquí hay otra señal muy importante. Cuando todos los ejércitos enemigos de Jerusalén, enemigos de los judíos, rodeen la ciudad santa, ¿sí?, vendrán también las señales del principio del fin. ¿Sí? Cuando todos los ejércitos se levanten contra Jerusalén, contra Israel, ¿sí?, entonces vamos a poder decir, están empezando las señales del fin de los tiempos. ¿Sí? No porque ya les aventaron un montón de cohetes, que porque ya se levantaron los palestinos, ya se levantaron los sirios. No, aquí dice que cuando la ciudad completa, el estado completo de Israel, esté rodeado por todos los ejércitos enemigos, ¿sí?, va a ser destruida la ciudad, no el pueblo, no la gente. Toda la ciudad va a ser bombardeada, va a ser, yo no sé qué le va a pasar, ¿verdad?, porque así está escrito. Y es cuando vienen precisamente las señales finales, ¿verdad? Ahorita ha pasado, no, tenemos que esperar a que las cosas sucedan, ¿verdad?
Nos habla también, obviamente, ¿verdad?, de la apostasía, de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas y de todo aquello que trae mentira, ¿verdad? Ahora, dentro de la apostasía, el cristianismo va a ser invadido por enseñanzas falsas, ¿sí? Por ejemplo, ayer acabo de ver una, ¿no? Dice Cash Luna que a partir del próximo mes el diezmo va a aumentar al 30%. ¿Qué es él? Un falso profeta. ¿Sí? Un falso profeta. Entonces imagínense, ¿verdad?, todas las mentiras que aquellos que se han metido en las iglesias cristianas van a empezar a soltar. Si no dan el diezmo menos el 30%, ¿y qué van a hacer? Pues se van a ir de la iglesia. El amor de muchos se va a enfriar, ¿sí o no? Así, no, pues todos son puros sacaderos de dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos falsos profetas con esas falsas enseñanzas hacen que la iglesia verdadera se debilite. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque no lee la Biblia, porque todo cree, todo se traga, ¿verdad? Pero cuando uno dice, a ver, si no lo dice la Biblia, no es cierto, demuéstramelo. No, que una revelación, discúlpame, pero toda la revelación, toda la profecía quedó escrita en la Biblia. No hay profecías nuevas, no hay revelaciones personales, todo está escrito. Pero si no tenemos ese conocimiento, nos hacemos víctimas de cualquier charlatán. ¿Y qué es lo que va a hacer? Alejarnos de Dios. O hacernos creer en lo que venga. Porque Satanás va a mandar un falso profeta. ¿Para qué? Para creer en Satanás. Para creer en el anticristo. Porque va a haber milagros, va a haber señales, va a haber prodigios, van a haber cosas sobrenaturales, ¿verdad?, que las va a hacer ¿quién? El demonio. Y el falso profeta va a hacer doctrinas engañosas para que la gente crea en él, ¿verdad? En el verso 14, vamos a Marcos, capítulo 13. Vamos a ver otra señal. Marcos 13, versos 9 y 10. Marcos 13, versos 9 y 10. Dice, pero mirad por vosotros mismos, ¿sí? Es muy importante. Sean ustedes los que vean y detecten las cosas, no lo que otros les digan. Porque os entregarán a los concilios, es decir, debemos cuidarnos. Y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y luego dice, y es necesario que el evangelio sea predicado. ¿Cuándo? A todas las naciones. ¿Pero qué palabra dice? Antes. ¿Sí se fijan? O sea, no tenemos que basarnos en una sola señal, tiene que cumplirse todas las señales. Tiene que predicarse el evangelio a todas las naciones, ¿sí? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿En Irapuato se ha predicado el evangelio a toda la población? No, menos a todo el mundo, ¿no? Así de sencillo. Si no se ha hecho en una ciudad, ¿se va a hacer a nivel mundial? No. Falta mucho. Ahora, ¿cómo se va a predicar el evangelio en todas las naciones? Por la tecnología, ¿sí?, por la literatura personal, ¿verdad? Por eso, en las redes sociales, en lugar de estar poniendo ahí cartitas y caritas y ositos y tonteras, poner versículos de la Biblia, grabar mensajes, ¿no? Buenos días, Dios te bendiga.
Ay, el coronavirus va a matar gente. Dios te llene de bendiciones. Dice, ya me da flojera. No, lanza versículos, predica el evangelio ahí. Habla del arrepentimiento, habla de la cruz de Cristo, habla del Señor. ¿Sí? Dejen de mandar fotos así. Todas las escuinclas parece que les robaron el globo o el popote. Hasta de cabeza de lado. Están trompudas o quieren un beso. No, el Evangelio tiene que hacerse cargo, ¿sí?, de la tecnología también, de hablar de Cristo, de salir a la calle, ¿verdad? Ahí estamos hablando que la final de la Reina del Sur, que si Messi se torció una pata, que si Trump le sacó la lengua a los hondureños, ¿a quién le importa? Vienen cosas bien graves a nuestra vida. Tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Poner a los niños, si no quieren leer, hablarles del Evangelio, porque ellos también lo van a sufrir, ¿sí o no? Claro. Yo me iba a hacer una pregunta, los que tenemos niños chiquitos en la familia. Si no estuviéramos, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quién nos va a guiar? ¿A quién se los vas a encargar? Tenemos que guiarlos en la palabra de Dios, que no nos engañen, que no los malformen, ¿verdad? Pero si para entretenernos les ponemos ahí la guerra de los zombies y le compramos juegos de que a ver quién despanzurra más enemigos, ¿cómo estás creando a esos niños esquizofrénicos, ¿verdad? Películas de guerra, ¿verdad? Películas de narcotraficantes. ¡Ay, qué felicidad!, ¿verdad? Y al rato, allá andan los chamacos, ¿verdad?, en las bandas, porque les prometieron una pistola, una camioneta y dinero. ¿Por qué? Porque es lo que les metieron en la cabeza. Niños que de chiquitos ya le compraste su R15 de plástico, ¿no? Y fueran a matarse. ¡Yo te mato! Allá en otros países aquí. Entonces tenemos que hablarles del Evangelio. ¿Por qué? Porque el alma es lo que está en riesgo, es lo que está en peligro, ¿verdad? Por eso dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la mayoría se salve. Jesucristo dijo, yo vengo a rescatar lo que se ha perdido. Y si yo no vengo a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, ya no le ayudes a que se condene más. Hay que salvarlo, hay que predicar el Evangelio. Y cuando todo eso suceda, cuando ya la humanidad tomó su decisión de seguir o no seguir a Cristo, entonces Jesús va a venir. Y dice que va a venir con poder. Y va a venir con los ángeles. Y los ángeles van a decir, estos se vienen para acá y estos a la parrilla. ¿Por qué? Porque decidieron seguir aferrados en sus tradiciones o en su ateísmo o en su religión. Dios les dio la oportunidad y no quisieron. Es como si llegara una vacuna ahorita y dijera, bueno, pues aquí está la vacuna disponible. Muchos van a decir, ay, ¿para qué si yo estoy bien machín, bien fuerte? No pasa nada, está la vacuna. El prudente que dice, pues yo sí me la pongo, ¿eh? El imprudente se pone en riesgo. Así es con Dios. El prudente toma a Dios por lo que ha de venir. El imprudente pues agarra su camino, ¿verdad? Vamos a en Lucas 21 versículo 15. Lucas 21 versículo 15. Perdón, Lucas 21, Mateo 24.
24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Fíjense cómo aquí dice que va a venir alguien a querer tomar el lugar de Dios. ¿Sí? Yo no sé de dónde han sacado algunos predicadores o pastores que se va a reconstruir el templo de Jerusalén. La Biblia no habla de un tercer templo, ¿sí? Nada más han habido, bueno, no habla de un cuarto templo, vamos a decirlo así, porque el primer templo fue una carpa, una tienda, que fue el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? El segundo templo fue el que hizo Salomón. El tercer templo fue el que hizo Herodes el Grande y que destruyeron los romanos. Pero ya no se habla de la reconstrucción de un cuarto templo, ¿verdad?, con el trono o el lugar santísimo. Lo que aquí dice es que el demonio va a querer sentarse en el trono de Dios, el anticristo. ¿Qué quiere decir de eso? Que va a haber alguien que va a querer unificar todas las religiones, un ecumenismo mundial con un solo representante que va a sentirse Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí, cuando veáis en el lugar santo, ¿sí?, en el lugar que ocupa Jesucristo, la abominación desoladora. Quiere decir, esta abominación desoladora es todo lo que es abominable hacia Dios representado en una sola persona. Entonces, también antes de que venga Jesucristo, vamos a ver, ¿sí?, esa abominación desoladora, ese Cristo queriendo ocupar el lugar de Jesús. Todavía no lo hemos visto, ¿sí? No se la fumen diciendo que es el Papa, o que es Putin, o que es Maduro, o que es López Obrador. No sabemos, aunque se parezcan, no sabemos todavía, ¿sí? Porque no, hombre, ahorita no eres más anticristos que tú. ¿Sí? Acuérdense que en la historia de la humanidad hay destrucciones cíclicas, ¿sí o no? Sí. Hay grandes guerras. Ha habido grandes guerras, ha habido grandes pestes, ha habido grandes hambrunas y no se ha acabado el mundo. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido todo lo que la palabra de Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces dice que va a venir alguien a querer ocupar el lugar de Dios. Y esa es otra señal previa a la venida de Cristo, ¿verdad? No es el coronavirus tampoco, ¿verdad? Todas estas son, vamos a llamar señalitas, pero las grandes las establece la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí sí debemos estar muy, muy atentos. En Marcos capítulo 13, vamos a andarle así dando vueltas. Marcos capítulo 13, verso 29. Marcos 13, verso 29. Dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿sí? Fíjense cómo nos dice: cuando entiendas que todo esto está pasando, entonces sí está a las puertas la venida del Señor, ¿sí?
Y luego dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí cuando habla de esta generación, habla de los creyentes, no habla de la generación de ese tiempo. ¿Sí? Habla de una nueva generación que somos nosotros, todos los creyentes. ¿Sí? Dice, no va a pasar más generaciones cristianas hasta que esto suceda. ¿Sí? O sea, ¿dónde empezó la generación de los cristianos? Con los apóstoles. ¿Dónde va a terminar esa generación? Pues cuando venga Jesucristo y nos lleve a todos, ya no va a haber más generaciones, es una sola generación que va creciendo día a día, ¿verdad? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir, se van a cumplir todas. Ninguna va a decir, bueno, esta no, o vamos a agregar esta otra. No, todo va a cumplirse, ¿sí? Dice, verso 32, y esto es muy importante, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ¿sí? Digan, nadie sabe. Nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Sí se fijan? O sea, ni Jesucristo mismo sabe cuándo el Padre va a mandar todo eso. Entonces, ¿por qué ahora sale? Porque ya, Cristo está a la puerta. Ya tenía tiempo. Ni Cristo mismo lo sabe. Únicamente la voluntad de Dios es la que se va a cumplir, sus propósitos se van a cumplir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero tiene que pasar todo esto. Por eso Dios en su misericordia nos lo dejó escrito, para que seamos sabios y esperemos en los tiempos correctos. No nos dejemos asustar, no nos dejemos manipular por las falsas enseñanzas, las falsas profecías. Algunas pues son por desconocimiento, otras son por dolo, para manipular a la gente, ¿verdad? Y luego fíjense lo que dice el verso 33, mirad. Ese mirad quiere decir, estén atentos, es una ordenanza. Dice, velad y orad. Velad quiere decir, estén listos, estén prevenidos, estén atentos, dice, y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde está la sabiduría del creyente? El entender la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría del creyente, el entender la palabra de Dios. Todas esas apariciones que se han dado, que se apareció la Virgen de Tlacoche y el ángel de la Independencia y no sé qué tanto, de que ya se va a acabar el mundo, es cosa demoníaca. Porque ni Cristo lo sabe. ¿Sí? Es que derramó las lagrimitas para que el mundo se arrepienta, porque el final de los tiempos ha llegado. Mentira satánica. Cristo no se ha aparecido ni siquiera para decirles, ya vengo. Entonces imagínense, ¿sí? Y la gente que hace, ¿no? Ay, que la Virgencita, quién sabe qué, está llorando, y que la otra se apareció y que dijo arrepiéntense porque son los pecadores, y que la otra que ya va a venir. Demoníaco todo eso. ¿Ustedes creen que si Dios quiere avisar no debe mandar a su Hijo? Entonces tenemos que ser sabios en decir, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer eso y más. Y más. ¿Verdad? Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿sí? Nadie sabe cuándo va a ser, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender que las señales se van a dividir en tres grandes grupos, ¿sí? Primero, lo que va a sufrir la tierra, ¿sí? Terremotos, erupciones, tsunamis, un montón de cosas que va a sufrir la tierra.
Después lo que va a sufrir la humanidad: hambres, pestes, guerras, persecución, muerte, todo eso va a suceder. Y el tercer grupo es lo que va a suceder en el universo, ¿sí? Va a haber choques de planetas, va a haber un montón de cosas terribles, ¿sí? Pero a pesar de eso se va a tener que predicar el Evangelio en todo el mundo. En todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es prepararnos para su venida. No hasta que lleguen los tiempos, sino desde ahorita. Desde ahorita, ¿verdad? Y ser sabios, ¿verdad? De buscar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para que no sean manipulados, ni engañados, ni asustados. Al contrario, ¿verdad? No tenerle miedo a la venida de Cristo, solamente que te vayas a quedar. Porque de que nos vamos a morir, ¿sí o no? Sí. Todos. Mejor es saber en dónde vamos a resucitar. O con Cristo, o en el infierno. Eso es lo que nos debe preocupar. No lo que va a suceder, porque lo que va a suceder tiene que suceder. Si te toca, ya lo sabes. Si no te toca, ¿cómo está tu relación con Dios? Entonces, seamos sabios y aprovechemos estos tiempos para reforzar nuestra fe, para hablarle a la gente que tenemos cerca, a los que amamos. Te van a rechazar, sí, aquí lo dice la Biblia, te van a criticar, te van a atacar, te van a hacer un montón de cosas. ¿Sí? Pero por eso Dios nos ha llamado, ¿sí?, para ser su ejército. Muchos van a quedar muertos, otros heridos, otros no va a pasar nada, así como en cualquier guerra, ¿verdad? Pero decir: Señor, yo cumplí tu mandato. Hablé lo que tenía que hablar. Hablé de ti. Cumplí mi propósito. ¿De cómo terminé? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero cuando estemos frente a la presencia de Dios, decir: Señor, cumplí la misión por la cual me llamaste. Sí, amén. 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 Vamos a orar.